La Biblia. Introducción. Lo primero que llama la atención es que se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus formas, la mayoría en las últimas décadas, 3.900 millones entre los años 1960 y 2013, lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. Se atribuye el gran éxito de su distribución en los últimos tiempos a la imprenta, habiendo sido el primer libro realizado por medio de la imprenta, la conocida como Biblia de Gutenberg. En mayo del 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura y la cultura que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene comparación. Cada año se venden unos 100 millones de ejemplares de la Biblia aproximadamente. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas de forma completa y a más de 2.000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducidos de la historia. La Biblia relata de manera general la creación, la caída, la redención de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es una colección de libros sagrados escritos por líderes elegidos por Dios, por profetas antiguos, historiadores, evangelistas y apóstoles. Estos autores mantuvieron la relación entre Dios y su pueblo por muchos años. Toda la Biblia está escrita para enseñar acerca de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a la tierra para salvarnos del mal, la tristeza, la soledad, el dolor y más. Jesús enseñó lecciones hermosas sobre el servicio, el amor y realizó muchos milagros mientras estuvo en la tierra. En la Biblia podemos leer estas historias y empezar a conocer cómo podemos vencer las cosas difíciles con la ayuda de Jesús. La Biblia nos enseña a saber quién es Dios, aprender de personas buenas que lo amaron y entender mejor cómo quiere que vivamos. La enseñanza más importante de la Biblia es el amor. Al leer historias acerca del amor en la Biblia, podemos llegar a ser más como Jesús. Podemos amar más, servir más y perdonar más. Podemos tener amor por Dios, por nuestro prójimo y aún por nuestros enemigos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Primera de Juan 4:7. Esta interpretación continuó con la Iglesia Católica medieval. El teólogo católico Tomás de Aquino lo dijo en el siglo XIII. El autor de la Sagrada Escritura es Dios. Argumentó que cada palabra de la Sagrada Escritura podría tener varios sentidos. En otras palabras, podía interpretarse de diversas formas. Generalidades de la Biblia. La Biblia se escribió en un periodo de 1.600 años a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos, etc. Escrita en diferentes lugares, en una isla, en un cerro, en plena guerra, en la cárcel, etc. Escrita bajo diferentes estados de ánimos, en gozo, sufrimiento, amargura, deleite, paz. Escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Está compuesta por 73 libros, 46 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo Testamento. La palabra Biblia significa conjunto de libros. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir como ningún otro libro. La Biblia ha soportado los ataques como de quemarla y prohibirla. Muchos la han intentado refutarla y atacarla, pero permanece tan sólida como una roca. Hoy en día es el libro más leído del mundo. ¿Qué es la Biblia?
La Biblia es un conjunto de libros que en el cristianismo y en otras religiones se considera producto de inspiración divina y un reflejo o registro de las relaciones entre Dios y la humanidad. La Biblia está organizada por dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que se enfocan en Cristo y el cristianismo primitivo. En cuanto al nombre de Biblia, se cree que nació como diminutivo del nombre de la ciudad de Biblos, importante mercado de papiros de la antigüedad. Los libros bíblicos fueron escritos inicialmente en distintas lenguas llamadas lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego helenístico, en distintas épocas históricas. Fue el Concilio de Roma del año 382 cuando la Iglesia Católica junto con el Papa Dámaso I instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70s. Esta versión fue traducido del griego al latín por San Jerónimo, la Vulgata, por encargo de la Iglesia. Posteriormente, los concilios regionales de Hipona del 393, tercero de Cartago del 397 y el cuarto de Cartago del 419, en los cuales participó San Agustín de Hipona, aprobaron definitivamente dichos cánones. En el año 405, esta lista fue enviada por el Papa Inocencio I al obispo Exuperio de Tolosa, en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. El Concilio de Trento fijó el canon de la Iglesia Católica, declarándolo dogma. La división por capítulos, tal como es al día de hoy, fue introducido por el cardenal Stephen Langton. En total se enumeran en el Antiguo Testamento 46 libros en la versión de la Iglesia Católica. En el Nuevo Testamento es una colección de 27 libros representativos de 4 diferentes géneros literarios judeo-cristianos, 4 evangelios, un libro de los Hechos y 19 epístolas o cartas, de las cuales 6 epístolas apostólicas y 13 epístolas paulinas, una 7ª epístola apostólica, la primera epístola de San Juan, y una 14ª epístola paulina, la epístola de los hebreos. La figura protagónica en las epístolas es Jesús de Nazaret. Son 27 libros en el canon de la Iglesia Católica, más el libro del Apocalipsis de San Juan. La palabra canon significa regla o medida, así que se le llama canon bíblico al conjunto de libros que integra la Biblia según una tradición religiosa concreta, que los considera así divinamente inspirados y los distingue de otros textos que se consideran revelados. ¿Y qué podemos decir del Antiguo Testamento? Pues que fue escrito en 2 idiomas semíticos, hebreo y arameo. La inmensa mayoría en hebreo. Después del cautiverio babilónico, se tradujo gran parte del Antiguo Testamento al arameo. A estas obras se les conoce como los Targunes. A diferencia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en el griego koiné, debido a que era el idioma que se hablaba en casi todo el mundo mediterráneo en la época de Jesucristo. Sin embargo, el idioma corriente del pueblo de Israel era el arameo. A eso se debe que Jesús y sus discípulos comúnmente hablaban arameo y griego, y que en el Nuevo Testamento aparezca una que otra frase en arameo. ¿Cómo fue escrita y traducida la Biblia? La Biblia misma nos dice cómo fue escrita.
Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Los autores hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsó a los autores, inspirándolos y guiándolos mientras escribían en sus propias palabras lo que Dios quería que dijeran. Así tenemos la inspiración verbal, porque las palabras del texto original las inspiró Dios. Y como toda la escritura fue dada por inspiración, tenemos inspiración plenaria. Toda la Biblia es inspirada. En tiempos primitivos se escribía en piedras, en tablillas de arcillas, en cuero, pieles de animales y en rollos de papiros. Del papiro, hecho de la corteza interior de una especie de junco, se elaboraba un material semejante al papel, cuyas hojas se unían en serie y se enrollaban. Normalmente se escribía en un solo lado del rollo, de manera que mientras lo leía el lector iba desenrollándolo con una mano y enrollándolo con la otra. Se guardaban los rollos en una caja cilíndrica llamada capsa. Según el Talmud judío, había que copiar las escrituras solo en las pieles de animales designados por Dios como limpios, tales como ovejas, becerros y machos cabríos. El pergamino, piel de animal curtida, era costoso, pero más duradero y permanente que el papiro. Con el tiempo se reemplazó el rollo con el códice. Se hacía el códice de hojas dobladas, llamadas manos, las cuales se cosían en forma de libros. Se transcribían las copias del Antiguo Testamento siguiendo pautas muy estrictas. A los hombres que copiaban los manuscritos se le llamaban escribas. Si se encontraba un solo error, se destruía toda la copia. A esto se debe que sea extraordinariamente la fidelidad textual del Antiguo Testamento. Se han encontrado más de 5,000 copias en griego antiguo de todo el Nuevo Testamento o de porciones del mismo, aunque hay pequeñas variantes en los manuscritos copiados. Ninguno afecta cuestiones doctrinales. Dios inspiró a ciertos hombres a escribir la Biblia, guió a otros a reconocer que estos eran los libros que constituirían el canon de la Escritura. El canon es el grupo de libros reconocidos como inspirados por Dios. Este grupo comprende el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El canon del Antiguo Testamento es de 46 libros. Jesús mismo, que es uno con el Padre, siempre afirmaba y nunca contradecía al Antiguo Testamento. Para el 369 después de Cristo, el obispo Atanasio compiló la primera lista conocida de los actuales 27 libros del Nuevo Testamento. Las copias hebreas, arameas y griegas de los 73 libros de la Biblia son la base de las traducciones hechas en los distintos idiomas del mundo. El traductor estudia esas copias y determina el significado de las palabras originales. Luego, tomando en cuenta el contexto de esas palabras, decide cuál es la mejor manera de transmitir fielmente su significado al idioma en que se hace la traducción. Esto se conoce como traducción primaria. Una traducción secundaria se produce cuando se toma una traducción primaria, por ejemplo, la Vulgata, que es una traducción al latín de los textos bíblicos originales, y se traduce a un tercer idioma, por ejemplo, el español, de modo que una traducción secundaria no parte del idioma original, sino de un segundo idioma al que ya se ha traducido al original. Creer en la Biblia es definitiva para cuestiones de fe informada. Uno cree lo que la palabra de Dios dice acerca de sí misma o no lo cree. Uno cree el testimonio de Jesucristo en cuanto a la palabra de Dios o no lo cree. Hay varias evidencias que respaldan la veracidad de la inspiración verbal. En primer lugar, hay evidencia bibliográfica para la autenticidad de la Biblia.
Ningún otro escrito antiguo tiene el respaldo de un número tan crecido de manuscritos como el que tiene la Biblia. El transcurrir del tiempo es otro factor. Los rollos del Mar Muerto, que datan de la época entre el 200 a.C. y 68 después de Cristo, reducen mucho el espacio de tiempo entre la fecha en que fueron escritos los libros del Antiguo Testamento y la de las copias más antiguas que de él hay. El lapso de tiempo entre los autógrafos del Nuevo Testamento y las copias más antiguas que de él hay es de 100 a 400 años, un periodo muy reducido. En segundo lugar, hay evidencias internas de la autenticidad de la Biblia. Esta no solo afirma ser la palabra de Dios, sino que también afirma que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, el Antiguo Testamento, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:17. Muchos de los escritores afirmaban ser testigos oculares que escribieron lo que vieron, oyeron y experimentaron, aunque más de 40 autores diferentes escribieron 73 libros distintos durante un periodo de casi 2000 años. No hay contradicción en lo que escribieron. Además, lo que se escribió en el Antiguo Testamento, sellado y canonizado, a menudo se ve cumplido en el Nuevo Testamento. Así que hay el testimonio interno de profecías cumplidas, algunas de las cuales se están cumpliendo aún en nuestra época. Hay abundancia de evidencias externas que respaldan la infalibilidad de la Biblia. Cuando la Biblia trata de cuestiones históricas o ciencia, lo hace con precisión. Hubo una época en que se suponía que la ciencia o la historia contradecían la Biblia. Sin embargo, posteriormente se halló que todavía no se había descubierto toda la evidencia al respecto. Descubrimientos arqueológicos más recientes han confirmado de diversas maneras la historicidad de la Biblia en cuanto a lo que dice respecto a gobernantes, naciones, idiomas, batallas, costumbres, ubicaciones geográficas, tragedias y otros acontecimientos. Escritos extrabíblicos también confirman lo que enseña el Nuevo Testamento acerca de la veracidad de Jesucristo y de otros personajes neotestamentarios. Al estudiar la Biblia descubrimos que es un libro sobrenatural, las mismas palabras de vida y de amor. Se estudia la Biblia porque es la palabra de Dios. Es su pensamiento, su voluntad, y por esta razón de que es su palabra da todo el peso y la razón suficiente para estudiarla. Por ser la Biblia la palabra de Dios originada en Dios mismo, debe de ser estudiada sin prejuicios, ideas preconcebidas, opiniones personales, conclusiones ya hechas, etc. Debe de ser estudiada así como Dios la está dando, los autores que usa, los destinatarios que escogió, las diferentes maneras de expresarse que utilizó. En fin, tomarla como viene originalmente sin interrupciones. Nunca podremos decir que conocemos la Biblia a pesar de mucho tiempo estudiándola. Proviene de una mente infinita y limitada. Siempre debemos estudiarla que afecte el cómo pensamos y el cómo nos relacionamos con Dios. Esta meta necesita de un estudio constante, ajustar nuestro pensar con el de Dios mismo. Hay que estudiar la Biblia con su autor, como Dios mismo quiere que se estudie. El Espíritu Santo, quien es Dios mismo, es el autor de la Biblia, y su trabajo hoy en la iglesia es revelar la verdad, dar convicción de pecado, iluminar nuestro entendimiento, revelarnos a Dios. Por consiguiente, una relación con Dios se vuelve un requisito para el estudio de la Biblia. Si no, la Biblia será un libro simplemente para nosotros sin vida.
Cuando se estudia la Biblia hay que enfocarnos en los hechos que sucedieron para conseguir por qué se escribió el libro y llegar a su única interpretación. La autoridad es la Biblia misma, nos sujetamos a ella y nos dirá cuál es su mensaje. No es lo que nos parece a nosotros, ni lo que alguien dice, es lo que la Biblia dice y lo que está diciendo por los hechos mismos. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.